Muchas gracias por asistir a estas charlas correspondientes al aula de pacientes del doctor Negrín. La charla que vamos a dar hoy, de lo que vamos a hablar, es del tratamiento de la esclerosis múltiple. Hablaremos un poco de la actualización del tratamiento. Vale, estos son los temas que vamos a tratar durante la charla. Hablaremos un poco, aunque ya se ha comentado en alguna otra charla, ya se está disponible, de un poco del diagnóstico de la enfermedad. También introduciremos un poco los términos. Luego hablaremos, sobre todo, el mayor tiempo lo dedicaremos a los tratamientos modificadores de la enfermedad, pero también hablaremos de algunas situaciones especiales dentro de esta enfermedad. También hablaremos de cómo se tratan los síntomas, de la importancia del estilo de vida, y también comentaremos un poquito pues el futuro de los tratamientos en esta enfermedad. Pues vamos con la primera parte, la introducción a la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de tipo autoinmune, como otro tipo de enfermedades que afectan, pues son debidas a que el propio sistema inmunitario ataca contra alguna parte del cuerpo humano. Dependiendo del órgano que ataque, pues tendremos unos síntomas diferentes. Así tenemos enfermedades autoinmunes, por ejemplo, del tiroides, en el intestino, etcétera. En este caso, la afectación pues tiene unas características peculiares cuando es el propio sistema nervioso, o más bien un componente del sistema nervioso que es la mielina, la que es atacada. En estos casos, pues se trata de una sustancia que interviene o funciona como aislante en la conducción nerviosa, sirve para que el nervio es como un cable, pues pueda conducir la corriente. Cuando nosotros pues damos una orden, eso se realiza desde el cerebro y llega, pues por ejemplo, a los músculos. Pues lo que nos falla es esa comunicación, porque el sistema inmune ha atacado la mielina. En estos casos, pues es el propio sistema nervioso central el objeto del ataque inmunitario. El resultado de esa interrupción de la corriente, pues lo que causa son unos síntomas que pueden ser muy variables. Incluso hay veces pues que si esa parte del sistema nervioso que no tiene una función muy importante, pues no causa síntomas. Otras veces pues sí puede tener síntomas importantes, como pueda ser pues afectación de la visión, de la sensibilidad, de la fuerza. Digamos que esto depende un poco de dónde se localiza esa inflamación, resultado del ataque del sistema inmune. La enfermedad de la esclerosis múltiple tiene una repercusión muy importante, como muchas otras enfermedades autoinmunitarias, pues sobre todo debutan en edad temprana, más frecuente en mujeres, también en hombres, pero sobre todo en mujeres. Entre los 20 y los 40 años la mayoría debutan. Eso quiere decir que son personas pues que tienen una vida activa a nivel laboral, social, etcétera, lo cual pues esta enfermedad pues puede tener o llegar a tener un impacto pues a nivel del desempeño individual, de las relaciones sociales y familiares, también en el trabajo, y que hay que tener también muy en cuenta a la hora de considerar pues las repercusiones de esta enfermedad. Aparte, pues produce una serie de síntomas múltiples. No es una enfermedad de un solo síntoma que se pueda predecir o manejar de alguna manera. Depende un poco también de dónde estén esas lesiones, pero también depende, o hay otros tipos de síntomas que incluso cuando la enfermedad está controlada pues siguen apareciendo, como por ejemplo pueda ser la
la fatiga, problemas cognitivos, es decir, dificultad para concentrarse, para recordar datos, que de alguna manera pues también interfieren en las labores del día a día, por pequeño que sea esta repercusión. También vemos que no solo son síntomas neurológicos, también hay problemas psicológicos, como puedan ser alteraciones del ánimo, ansiedad, que sabemos que no es un síntoma necesariamente derivado de ningún daño en concreto, pero sabemos que son muy frecuentes o mucho más frecuentes en estas personas que en la población en general. Además, pues produce unas repercusiones que, por las peculiaridades que tiene el sistema nervioso central, pues los daños no es como en otro órgano, que aunque una vez que pasa la inflamación se puede producir pues una reparación, una regeneración. El daño en el sistema nervioso central tiene una capacidad de reparación muy limitada y muchas de las afectaciones pues pueden permanecer durante toda la vida. También hay que tener en cuenta pues que hay otro tipo de consideraciones pues en el día a día, como puede ser el cumplimiento de los tratamientos, el seguimiento, la realización de pruebas complementarias, analíticas, es decir, que es una enfermedad de la que la persona que la tiene no la abandona una vez que sale del hospital, la lleva consigo todo el tiempo. Puede tener además, bueno, pues consideraciones legales en cuanto a los casos que aparece discapacidad, puede tener problemática a nivel laboral, necesidad de adaptaciones, también implica una serie de cuestiones sociales, etcétera. Bien, a nivel de los síntomas, esta enfermedad, pues como todas las enfermedades, pues las estudiamos y nos gusta caracterizarla, pues se establecen 4 tipos de escenarios clínicos, es decir, los síntomas se pueden agrupar de manera diferente atendiendo un poco pues al tiempo que lleve de evolución y a cómo se van apareciendo los síntomas. Tendríamos en primer lugar lo que llamamos un síndrome clínico aislado. Esto pues es un término que en general pues a veces es un poco confuso porque en estos casos no hablamos propiamente de la esclerosis múltiple, porque hay casos en los cuales pues luego se produce un primer episodio, pero luego puede no haber ninguno más durante la vida, por eso no se puede dar una confirmación definitiva, pero es verdad que la gran mayoría de los casos pues es el inicio o el debut de la enfermedad. Para que podamos ponerle esa etiqueta de síndrome clínico aislado, pues tiene que reunir una serie de características. Nosotros pues descartamos una serie de enfermedades que podrían parecerse y en estos casos pues luego lo que hacemos es un seguimiento, puede requerir también incluso en esta etapa un tratamiento. En segundo lugar, lo que tendríamos sería el escenario clínico sin duda más frecuente de los 4, que es cuando tenemos una esclerosis múltiple remitente recurrente. Esto se definiría pues cuando ha habido al menos algún brote de la enfermedad y luego pues hay mejoría. Una vez que se produce esa inflamación, independientemente de que podamos poner tratamientos antiinflamatorios, pues luego se produce una mejoría total o parcial. Se caracteriza por la aparición de brotes, que brotes es un episodio pues de síntomas nuevos de la enfermedad. Incluso cuando hay un solo brote, pues a veces si reúne ciertas características, pues como pueda ser la resonancia magnética u otras pruebas, pues también podríamos ya incluirla en este grupo. Sin duda es la que reúne a la mayor parte de los pacientes y bueno, pues la evolución es muy variable, es decir, que aunque pensamos siempre en esta enfermedad pues con una evolución
inevitable a la discapacidad, ni mucho menos es así, y en este grupo pues hay un porcentaje grande y cada vez más con los tratamientos que ahora comentaremos, pues que se mantienen en este grupo durante mucho tiempo. Habría un tercer grupo cuando vemos que a partir del segundo grupo, cuando los pacientes tenían brotes, vemos que la enfermedad ya no tiene brotes, ya no tiene esos episodios de empeoramiento brusco, sino que lenta, pero inevitablemente comienzan a tener progresión, es decir, van acumulando cada vez más discapacidad. Sería un pequeño porcentaje de los pacientes que inicialmente presentaban ese grupo de remitente recurrente. Si hay un pequeño porcentaje de casos que, a diferencia de los anteriores, no comienza con un brote, es decir, que comienza lentamente pero progresando. En este caso hablaríamos del cuarto grupo, que sería la esclerosis múltiple primaria progresiva. Es un grupo de la enfermedad pues que es un poquito especial, que empieza pues con edad más avanzada, no hay tanta diferencia entre mujeres y hombres, y también tiene sus consideraciones a la hora de tener en cuenta los tratamientos. Por tanto, lo más importante, o simplificando un poco lo que a nivel de síntoma lo que es la enfermedad, tendríamos dos grandes grupos que así se considera clásicamente. Serían el concepto de brote, que ya he comentado anteriormente, esos síntomas nuevos que empeoran bruscamente, generalmente en cuestión de horas o incluso días, pero siempre duran más de 24 horas. Y tendríamos el concepto de progresión, que implica pues ese empeoramiento, es decir, esa acumulación de discapacidad, aunque recientemente pues son conceptos que no acaban de explicar completamente la evolución de la enfermedad, y ahora hablamos de dos conceptos nuevos. Uno es la discapacidad asociada a brotes, RAW en sus siglas en inglés, que es lo que considera cuando se produce un empeoramiento debido a los brotes, es decir, cuando existe un brote, un empeoramiento y no se recuperan los síntomas completamente, pues ese incremento de los síntomas sería la discapacidad de este tipo, a diferencia de cuando la enfermedad se hace progresiva, aunque no haya brotes. Podría incluir en este grupo, tanto de los grupos que hablábamos anteriormente, pues que una enfermedad se hace secundaria progresiva, o cuando es primaria progresiva, esto quiere decir que hay progresión. También en esas dos formas puede haber brotes, pero este concepto, la progresión independiente de brotes, o PIRA por las siglas en inglés, sería esa acumulación de discapacidad cuando no es debida a los brotes. Bien, pues ahora lo que vamos a comentar ya, un poco por meternos en el tema, es de los tratamientos modificadores de la enfermedad, que era un poco el objetivo principal de esta charla. El tratamiento de la esclerosis múltiple implica multitud de aspectos. No solo son este tipo de fármacos, también hay que tratar pues los síntomas, hay tratamientos o medidas no farmacológicas, etcétera. Pero sin duda los tratamientos modificadores se llaman modificadores porque condicionan o modifican la evolución de la enfermedad. Son tratamientos que nosotros administramos periódicamente, normalmente pues una vez que se inician no se suele poner fin de tratamiento mientras la eficacia sea la adecuada, aunque bueno, luego alguno tendrá sus peculiaridades. Y una vez que mantenemos los tratamientos, pues eso lo que nos permite es tener un poco controlada la enfermedad, sobre todo dado que es una enfermedad del sistema inmune, pues el objetivo o el mecanismo que hacen para tener este efecto es que actúan de alguna manera sobre el sistema inmunitario. Es decir, nuestras defensas, ese sistema que sirve para defendernos pues de agresiones externas, de infecciones, de bacterias, de virus, que en este caso tiene un funcionamiento inadecuado y ataca al sistema nervioso, pues de lo que se trata es de mantener controlado ese sistema nervioso
pero sin que ello conlleve un riesgo importante de infecciones, es decir, el sistema inmune pues no lo podríamos anular totalmente porque eso implicaría un riesgo de tener infecciones. Vale, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Pues sobre todo tiene varios objetivos, como lo hemos comentado. Por un lado, los principales problemas de la enfermedad es, por un lado, los brotes, que no haya brotes, porque sabemos que hay una parte de empeoramiento que es debido a los brotes. De hecho, cuando no había tratamientos de este tipo, era el factor que más contribuía al empeoramiento, a la discapacidad de la enfermedad. Pero como también hay una progresión, pues el objetivo también es detener esa progresión. Secundariamente, si conseguimos esos dos objetivos, pues conseguiremos retrasar o evitar la discapacidad. Por otro lado, pues la prueba de la resonancia magnética es una prueba para nosotros ahora mismo fundamental para hacer el seguimiento de la enfermedad, y también nos sirve para evaluar esa respuesta. Cada vez vemos más que la resonancia nos ayuda a monitorizar, a valorar cómo funcionan esos tratamientos. El tratamiento, independientemente del que se elija, es muy importante ponerlo de manera temprana, porque hemos visto que cuanto antes se pone, pues antes mayor es el efecto y menos consecuencias, menos discapacidad se acumula a largo plazo. Es decir, que esto es importante, no estamos hablando de una cuestión de días ni siquiera de semanas, pero lo que no es recomendable es retrasar los tratamientos durante varios meses o años, porque eso, aunque no se note en el día a día, puede conllevar un empeoramiento de la evolución. Los primeros tratamientos que se utilizaron allá pues hace ya unos 25 años, 25 o 30 años, fueron las terapias plataforma, que se llaman. Eran unos fármacos inyectables, unos eran y son, porque todavía se pueden utilizar, los interferones, y el otro era el acetato de glatirámero. Los interferones modulaban la respuesta del sistema nervioso y con ello pues bajaba la inflamación y evitaba los brotes. Bueno, los dos grupos tenían el problema de que había que administrarlo subcutáneos o intramusculares, lo cual pues era un poco, bueno, pues bastante molesto para el paciente, porque además eran y son administración bastante frecuente, y además los interferones en concreto pues provocaban síntomas que se llaman pseudogripales, pues una especie de fiebre, escalofríos y también pues problemas en la zona de la inyección. El otro fármaco, el acetato de glatirámero, también producía alteraciones en la inyección, pero es verdad que no tenía esos efectos tan generalizados. Además había que monitorizar con analíticas, sobre todo con los interferones. Bueno, son tratamientos que tienen una eficacia intermedia o quizá baja para lo que tenemos ahora, y realmente ahora se usan poco. Tiene sentido pues cuando no tenemos otras alternativas, bien porque bueno, podrían usarse a lo mejor si necesitamos controlar durante la gestación, o porque no haya buena tolerancia con otros, o por su buen perfil a nivel de riesgo de infecciones. Realmente luego vinieron los tratamientos orales, que cambiaron bastante un poco lo que es el tratamiento y en definitiva la calidad de vida de las personas con la enfermedad, pues porque eso no se evitaban tener que tener un autoinyector en casa, tener que inyectarse, tener los efectos secundarios que provocaban, incluso para moverse, para viajar, etcétera, pues siempre nos facilitaba un poco todo. Hay tres grupos fundamentalmente, y estos son ampliamente utilizados. Tiene una eficacia, pues vamos a decir, intermedia, sobre todo los dos primeros. El último grupo, pues un poquito más alta. Y bueno, pues tienen también una serie de consideraciones que hay que comentar. En primer lugar, la teriflunomida actúa
reduciendo la proliferación de unas células del sistema inmune que mencionaremos mucho más a partir de ahora, que es el linfocito. El linfocito es una célula que sirve o forma parte de nuestras defensas, sobre todo para un tipo de sistema inmune que se le llama adaptativo, que es el que recuerda las infecciones pasadas y que está muy relacionado pues, con la enfermedad y que interesa controlarlo de alguna manera. El segundo era el dimetilfumarato, que también tiene un efecto antiinflamatorio y protector, y luego hay otro grupo que son los llamados moduladores o inhibidores S1P, que lo que hacían era bloquear o secuestrar estas células, los linfocitos, para que no realicen su acción normalmente. En primer lugar, la teriflunomida, pues es un tratamiento de un comprimido al día, se tolera bastante bien, tiene como efectos secundarios quizá lo más importante es que produce a veces un poquito de caída de pelo, no demasiado, no es un fármaco para el cáncer ni mucho menos, no tiene nada que ver con eso, pero sí que es verdad que se puede notar algo de caída o afinamiento, sobre todo al primer año, luego se recupera. Hay que hacer analíticas, sobre todo al principio, porque puede afectar un poco la función del hígado, pero este es un efecto bastante controlable con las analíticas y eso sí, no se puede tomar durante la gestación, con lo cual, pues bueno, sabemos que muchas mujeres en edad fértil pues debutan con la enfermedad y si hay deseo pues gestacional intentamos evitarlo. En segundo lugar tenemos el dimetilfumarato, este se toma 2 veces al día. Inicialmente sí que asocia algo de molestias digestivas de manera transitoria, a veces produce un enrojecimiento o picor en la piel transitoria y lo que tenemos que hacer son controles porque también bajan esas células de los linfocitos. En cualquier caso estos dos son bastante seguros a nivel de infecciones, no se asocian más que a realmente infecciones leves y en cualquier caso pues con un seguimiento adecuado es bastante controlado todo. Ese tercer grupo eran los moduladores S1P, el primero que salió se llamaba fingolimod, este había que iniciar el tratamiento en un hospital, había que controlar la frecuencia cardíaca porque la bajaba un poquito las primeras horas y podría producir un poquillo de mareo. Los últimos que han salido, que son los 3 siguientes, ozanimod, ponesimod y siponimod, en este caso ya no necesitan ese tipo de seguimiento. Se pueden asociar a infecciones leves, pues por ejemplo un herpes labial, a veces hay que vigilar incluso algún tipo de vacunación y hay que hacer controles porque también este tratamiento nos baja las células sanguíneas, esos linfocitos. También hay que realizar algún control, no muy exhaustivo, pero sí que hay que tener en cuenta pues a nivel de la exploración con el oftalmólogo, sobre todo en personas diabéticas, y hay que controlar un poquito la piel, que no salga ninguna lesión. Bueno, y pasamos ya a los tratamientos que llamamos de alta eficacia. Son tratamientos que son más eficaces, pero a su vez, cuando el efecto es mayor, ello podría conllevar pues, un poquito más de riesgo de infecciones. Estamos hablando en cualquier caso de un riesgo leve, no es un riesgo alto y además pues es completamente controlado, pero lo reservamos para aquellos casos en los cuales pues pensamos que la enfermedad pues vemos que tiene mucha inflamación porque ha habido muchos síntomas o porque ha habido pues mucha inflamación que vemos en la prueba de la resonancia, pues podemos o bien desde los tratamientos anteriores que hemos comentado cambiar a este tipo de tratamientos, incluso ahora cada vez más incluso directamente desde el diagnóstico podemos empezar con estos tratamientos. Cada vez, y ya se comentó en la otra charla acerca del diagnóstico, pues cada vez hay más datos, más herramientas nosotros para valorar, para predecir cómo se va a comportar la enfermedad y cuando sabemos que se dan ese tipo de factores que van a conllevar pues una evolución más agresiva, pues directamente empezamos con estos
tratamientos. En primer lugar tenemos, y el primero que hemos estado utilizando se llama natalizumab. Es un tratamiento que actúa bloqueando el paso de esas células, los linfocitos al cerebro. Tiene una parte favorable, que es el hecho de que actúa solo en esa parte del organismo, que es el cerebro, con lo cual eso pues nos evita muchas complicaciones, infecciones pues en otras partes del cuerpo, porque el sistema inmune, digamos que funcionaría bien en el resto del cuerpo, pero es verdad que a nivel del sistema nervioso central pues se asocia a una enfermedad por un virus que se llama el virus del JC. Es una enfermedad muy poco frecuente, pero es una enfermedad importante, seria, que tenemos que tener controlada. En segundo lugar, los llamados tratamientos anti-CD20. CD20 es una parte de esa célula del linfocito. Entonces lo que hacen estas moléculas son anticuerpos, y el anticuerpo no es más que una molécula que se diseña pues expresamente para tener una función muy selectiva, y es un tipo de tratamiento que cada vez usamos más porque son fármacos pues que tienen una función muy específica, con lo cual evitamos efectos secundarios. En este caso, pues al bloquear esa parte de la célula del linfocito, pues evitamos pues esa inflamación secundaria. Por otro lado, tendríamos un tercer grupo de tratamientos de alta eficacia, que son lo que se llaman las terapias de reconstitución inmune. En este caso lo que hacemos es una especie de reseteo, es decir, que reseteamos el sistema inmunitario para que, digamos que esa respuesta que tenía contra esa parte en concreto del sistema inmune, pues hacemos que, digamos, entre comillas, olvide esa molécula, y digamos que evitamos el daño del sistema inmunitario. En común a todos estos tratamientos pues es el riesgo de infecciones, con lo cual pues esto requiere pues un seguimiento quizá más intenso. Vale. La primera que comenté, el natalizumab, era un tratamiento de administración intravenosa, o es, pero mejor dicho, requiere venir al hospital una vez al mes. También hay formulaciones que se puede poner subcutánea, y en algunas ocasiones pues se puede usar para evitar pues venir al hospital, aunque bueno, la administración es bastante rápida, dura 1 hora o algo así, con lo cual pues no es demasiado, no produce demasiado trastorno en la vida diaria de quien tiene que venir a ponerse el tratamiento, se tolera muy bien. Y el problema, pues reitero, que tenemos con esta enfermedad, con este tratamiento, en la enfermedad producida por el virus JC, que se llama LMP. La enfermedad es una enfermedad pues difícil de detectar porque produce lesiones parecidas a la esclerosis múltiple y requiere hacer un seguimiento estrecho tanto de pruebas del virus, pruebas de sangre, como resonancias magnéticas un poquito más frecuentes de lo que hacemos habitualmente. Después que salieron los otros tratamientos, los anti-CD20, pues cada vez estamos usando menos este tratamiento. Está quedándose en un papel bastante marginal. De eficacia es parecida, pero por este tema, por esta infección del virus, cada vez lo usamos menos. Entonces, pues hablamos, y sin duda, si hablamos de toda esta charla de cuáles han sido los tratamientos pues más importantes, que más relevancia han tenido en esta enfermedad, sin duda son este grupo de tratamientos que llamamos anti-CD20. Son 3 tratamientos. El primero que nos salió es ocrelizumab. Luego también hemos venido usando otro que se llama ofatumumab y ublituximab. La forma de actuar de estos tratamientos es muy parecida. Seguimos hablando de esta célula de la sangre, el linfocito B, que también actúan a ese nivel, esa parte de la célula. Digamos que las células del sistema inmune las produce el organismo, y luego pues son una especie de pequeños entes, en el sentido de que
requieren un desarrollo, las células maduran y tienen un periodo en el cual pues son efectivos, y luego, como cualquier otro componente biológico de nuestro organismo, pues cuando pierden su eficacia, digamos que se retiran ya de la circulación. Entonces, lo importante de estos fármacos es que no eliminan todas esas células, solo algunas de ellas cuando están maduras. Es decir, que sabemos que esas células, los linfocitos B en concreto, son muy importantes para defendernos de infecciones y siguen estando allí. No las eliminamos por completo, simplemente eliminamos algunas que tienen importancia pues en la producción del daño de la enfermedad. Aunque sean fármacos que son muy selectivos, pues también pueden asociar un riesgo de infecciones. No son muchas, son poquitas, pero que hay que tener en cuenta. Se pueden prevenir y controlar perfectamente. Con lo cual, pues es verdad que a veces sí que vemos infecciones leves. También en esta enfermedad puede haber infecciones leves, pues porque tenemos vemos más infecciones de orina, respiratorias, etcétera, pero simplemente por el hecho de la enfermedad. Pero en este tipo de tratamientos a veces también pues puede haber otro tipo de infecciones, sobre todo pues una serie de virus, con lo cual pues hay que controlarlas con vacunaciones. Normalmente pues lo que hacemos es vacunar de la hepatitis y revisar otro tipo de vacunaciones que normalmente están ya puestas. Si hace falta pues se vuelven a poner, y tenemos que descartar una enfermedad de la bacteria, la tuberculosis. Cuando se confirma que la bacteria está latente, pues iniciamos un tratamiento con fármacos orales y luego iniciamos el tratamiento. Bueno, son fármacos que se administran también por vía intravenosa, vía parenteral. 2 de ellos son intravenosos, el otro es subcutáneo. Pueden producir reacciones leves y hay que hacer controles de sangre, pero quizá menos que otros tratamientos como los orales. Dentro de los 3, el ocrelizumab es intravenoso, se pone cada 6 meses, se tarda, la primera vez que se pone la mitad de la dosis cada vez, duraría 2 horas y media, luego ya el mantenimiento unas 3 horas. Y bueno, en realidad la infusión dura un poquito más porque hay que poner otro tipo de medicación antes. Es muy eficaz cuando la enfermedad está activa, y además es el único fármaco que tenemos autorizado para las formas de primaria progresiva. Luego tendríamos otro que sería el ublituximab. El ublituximab también es cada 6 meses, aunque dura un poquito menos la administración. La primera vez son 4 y 1 hora en 2 veces, y luego ya la siguiente es de una vez cada vez, dura 1 hora. En general la usamos para cuando la enfermedad está activa con brotes, salvo cuando es la primaria progresiva, que en este caso no está autorizado. Y en tercer lugar tendríamos el ofatumumab. Produce un poquito menos de reacciones inmunitarias, se tolera mejor. En este caso es subcutáneo, lo cual nos aporta un beneficio adicional. El hecho de no tener que venir al hospital a depender de una infusión intravenosa. Se pone una vez al mes, pero es muy sencillo de utilizar, con lo cual pues la persona que tiene el tratamiento simplemente se lo administra en casa y se ahorra pues muchas horas que podría perder como en los otros tratamientos. Lo utilizamos cuando la enfermedad está activa, y quizá pues también tendemos a utilizarla en aquellas formas un poco más intermedias, pues porque es mucho más cómodo para el seguimiento y sabemos que es bastante seguro y eficaz. Había un tercer grupo de los fármacos de alta eficacia, que sería lo que llamamos pues de reconstitución inmunitaria. Uno es la cladribina, es un tratamiento oral, se pone en 2 años, en dos ciclos anuales, es decir, que se toma una pastilla diaria durante 7 a 10 días, al mes siguiente lo mismo, y luego hasta el año siguiente no necesita tratamiento. Hay que hacer controles de sangre, pero bueno, no demasiados, y se asocia a infecciones leves. Con lo cual, pues eso nos aporta beneficios adicionales, pues por ejemplo, personas a lo mejor que tienen que
asumir pues viajes prolongados, o que no se pueden llevar medicación, o de determinadas circunstancias personales, pues podría ser planteable. Es bastante eficaz, aunque quizá no tanto como los anteriores, y luego pues hay que reevaluar tanto el tercero como el cuarto año, porque a veces hay que poner más ciclos de tratamiento. Quizás es un factor pues que evita que los usemos más ampliamente. Y teníamos otro tratamiento que se llama Alemtuzumab, que era intravenoso, era muy eficaz, tanto más como los que hemos comentado de los CD20. Lo que pasa es que hemos visto que se asocia a reacciones serias, con lo cual pues realmente lo menciono, pero ahora mismo ya prácticamente no lo usamos. Bueno, y una vez que tenemos todos los tratamientos, pues luego hay que tomar la decisión. La decisión no tiene que ser estrictamente centrada pues en un solo factor, como puede ser la inflamación, la discapacidad. Es decir, que hay que poner todo otro tipo de factores en balanza, factores personales, laborales, etcétera. Hay que tener en cuenta pues también los efectos secundarios, es decir, pues todas aquellas circunstancias pues que puedan condicionar un buen cumplimiento. Incluso pues cuando haya buena o no haya buena tolerancia, pues se pueden hacer cambios sin problema, pero eso sí, siempre la decisión terapéutica tiene que ser compartida con el paciente o con los familiares del paciente, siempre y cuando pues él también así lo desee. Es decir, que la tendencia, no solo en esta enfermedad, en la práctica médica, pues es a que cada vez nos informamos, o los pacientes se informan mejor, el conocimiento es mayor, y eso pues a nosotros también nos facilita un poco mejor la toma de la decisión. También hay que considerar pues otro tipo de circunstancias pues que puedan mermar la calidad de vida, como puedan ser los efectos secundarios, la necesidad de controles más o menos exhaustivos. También hay que tener en cuenta situaciones especiales que comentamos ahora, como pueda ser pues la maternidad o a lo mejor otro tipo de edades no tan habituales, pero que también pueden requerir tratamiento. Entonces, pues ahora el tercer apartado que quería comentar ya un poco más rápidamente, ya queda poco tiempo de charla, sería esas situaciones especiales. En primer lugar quería hablar del embarazo. El embarazo, por supuesto, remarcar, esta enfermedad no afecta la fertilidad, ni aumenta per se el riesgo de malformaciones, ni en las complicaciones durante el embarazo. El embarazo sigue siendo, si era de bajo riesgo, sigue siendo de bajo riesgo. De hecho, la enfermedad sabemos que tiene un efecto beneficioso sobre la enfermedad. Incluso la lactancia también puede tener algún efecto beneficioso. El problema tras el parto es que en sí es un periodo que puede conllevar un riesgo de recaída de la enfermedad. Bueno, en general, ¿qué tratamientos podemos elegir? Pues como he comentado antes, igualmente hay que individualizar. En general, durante el embarazo, pues dependerá de cómo está la enfermedad. No hay una decisión, salvo la teriflunomida, que es claramente teratogénico. El resto de tratamientos pues se debe individualizar según las necesidades. Los tratamientos inyectables pues sí que sabemos que son seguros y se usan con bastante frecuencia cuando es necesario, cuando la enfermedad, aun a pesar del efecto beneficioso del embarazo, efecto protector, pues sabemos que tendría un riesgo igualmente de recaída o de empeoramiento. Al retirar el tratamiento, pues podemos mantener estos tratamientos. En general se desaconseja, si la enfermedad está controlada, pues tanto los orales como los de alta eficacia. La lactancia pues es segura y también, como he comentado, se asocia una reducción del riesgo. Y en cuanto a la resonancia, que aunque no está relacionada directamente con el tratamiento, pero bueno, es una circunstancia que también nos planteamos, pues se pueden hacer resonancias
perfectamente durante el posparto. En general no tienen un riesgo alto de complicaciones durante el embarazo, pero se desaconseja salvo que sea estrictamente necesaria, y si a veces ponemos contraste, pues simplemente hay que planificarlo adecuadamente, la lactancia. ¿Y qué pasaría también en pacientes con edad avanzada? Pues a veces, aunque la enfermedad es menos activa, también puede requerir tratamiento. Tiene una característica de la enfermedad pues un poquito más especial, porque la enfermedad progresa en mayor porcentaje que en otras edades. También aparecen otro tipo de enfermedades que nos pueden llegar a confundir. Predomina la afectación de fuerza. Entonces, ¿debemos tratar estos pacientes? Pues como todo hay que individualizar la decisión. Hay que tener en cuenta que ya a determinada edad pues son más frecuentes otro tipo de enfermedades y a veces son incompatibles con muchos tratamientos. También es más riesgo de infecciones, pero aún así, si consideramos que el beneficio es mayor, pues también ponemos tratamientos. Vale, quería comentar también un poquito que la enfermedad no solo son los tratamientos modificados de la enfermedad, también otro tipo de síntomas en el día a día que nos afectan a la calidad de vida y que hay que tener controlado. Sin duda el síntoma más discapacitante que describen los pacientes, sin duda porque tampoco responde tanto a cualquier tratamiento, por eficaz que sea, es la fatiga. La fatiga puede ser constante, es variable, pero afecta a lo largo de toda la evolución de la enfermedad y puede condicionar bastante pues, el desempeño personal, profesional, etcétera. En general, lo más importante son medidas no farmacológicas para controlarlo, principalmente pues administrarse adecuadamente la energía, pues planificarse bien las actividades, no concentrar demasiado pues en las horas finales del día. El ejercicio físico, tanto esto como para el resto de síntomas, es muy importante. También controlar el calentamiento excesivo, pues es importante para controlar la fatiga. Pero cuando vemos que aún así no se controla el síntoma, pues a veces recurrimos a medicamentos, por ejemplo, amantadina o modafinilo, siempre y cuando sea con prescripción médica. Síntomas que pueden aparecer y son más asociados ya cuando la enfermedad está más avanzada, pues puede ser la espasticidad, que es el término que usamos para describir a la rigidez muscular. Eso es una complicación, pues cuando los cables del sistema nervioso están dañados, el músculo de manera un poco reactiva se tiende a quedar rígido y eso genera tanto dolor como limitación en la movilidad. Entonces, pues bueno, son síntomas que se van manejando pues con estiramientos, fisioterapia a veces puede ser necesaria y a veces usamos otro tipo de medicamentos que son relajantes musculares, orales, incluso locales, como puede ser el Botox. Incluso en casos extremos, pues a veces se ponen por administración intratecal, que es a través del líquido de la columna vertebral. El control del dolor, pues independientemente del resto de medidas, pues la actividad física, determinados pues estilo de vida, pues también puede requerir tratamiento con fármacos específicos, bien por si es un dolor que decimos neuropático, pues fármacos específicos, o bien si es un dolor pues, relacionado con los huesos o con los músculos, pues analgésicos habituales. En el caso del dolor neuropático, que sería el primero de los dos que he comentado, pues es un dolor especial porque el que se origina en los propios cables, no es un dolor que llamamos nociceptivo, que es un dolor normal cuando se daña una estructura, como puede ser una articulación o la piel, etcétera. En este caso, el dolor se origina en el propio cable de conducción,
con lo cual pues los analgésicos habituales no son eficaces, entonces pues son fármacos específicos como por ejemplo puedan ser la gabapentina, la pregabalina, a veces otro tipo de fármacos. Luego habría un dolor musculoesquelético que en este caso pues puede venir bien pues antiinflamatorios, fisioterapia, etcétera. También es importante la salud mental, ya he comentado que es muy frecuente y en estos casos pues siempre hay que hacer un abordaje múltiple a través de pues psicoterapia, apoyo social, manejar bien el estrés pues con terapias de relajación, por ejemplo. También los fármacos pueden ayudar, no por sí solos, pero siempre en asociación con el resto de medidas, pues a veces los usamos. Muchos de los fármacos que usamos para, por ejemplo, tratar los síntomas depresivos nos ayudan a controlar el dolor o a dormir mejor, etcétera, con lo cual pues siempre intentamos asociar varios síntomas en un solo tratamiento para evitar pues poner muchas pastillas. El problema cognitivo, es decir, las dificultades que se pueden experimentar pues para realizar con agilidad actividades mentales, pues también son habituales en esta enfermedad y también pueden requerir tratamiento. Los ejercicios de rehabilitación cognitiva se pueden hacer incluso en ausencia de síntomas. Esto nos ayuda a mejorar el rendimiento en el día a día. También habría otro tipo de estrategias de compensación, pues para ayudarnos a memorizar, pues en el caso de que haya problemas de memoria o para ser más eficientes en el día a día. En el caso de cuando la enfermedad está más avanzada, pues también habría otro tipo de cuidados, como pueda ser prevenir ya la osteoporosis por la inmovilidad, prevenir infecciones, pues vacunaciones especiales, cuidar la higiene, evitar las úlceras cuando hay un encamamiento excesivo, en fin, una serie de medidas que pueden involucrar a otro tipo de especialistas, fisioterapias, sanitarios de todo tipo, etcétera. Bueno, estos más o menos eran los principales aspectos de tratamiento, sobre todo farmacológico. No he comentado porque realmente son tratamientos que usamos ya muy poco, es cuando se produce el brote usamos antiinflamatorios, sobre todo fármacos que se llaman corticoides. Cada vez usamos menos, cada vez hay menos brotes y como no nos condicionan demasiado la evolución de la enfermedad, demasiado o nada, pues realmente no es un tratamiento a tener en cuenta en el día a día. Bueno, por supuesto que hay otro tipo de medidas que nos condicionan en la evolución y en la calidad de vida que puedan ser las medidas de estilo de vida. En cuanto a la alimentación, aunque tampoco habría unas recomendaciones especiales, pues sí que sabemos que la dieta mediterránea pues es bastante favorable, sobre todo por su efecto antiinflamatorio, por su efecto de cara a subir los niveles de vitamina D, con lo cual pues siempre se recomienda pues que sea variada, sana, alto consumo de frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva. Aparte de esta dieta es muy importante no fumar y la actividad física, sin duda son los aspectos quizá del estilo de vida más importantes. Controlar bien la vitamina D, pues hemos visto que también es beneficioso para controlar el sistema inmune, con lo cual, una exposición solar breve, diaria, puede ser beneficiosa, una alimentación rica en vitamina D y a veces, cuando sigue a baja, pues podemos suplementarla. El ejercicio, por supuesto, para mejorar los síntomas, es muy importante y tiene que ser adaptado a cada situación personal, edad, evolución de la enfermedad, etcétera. Es decir, que en general, pues el ejercicio lo más importante es que sea constante y que sea adaptado, que no sea excesivo para el grado de discapacidad que haya, pues para no causarnos lesiones, pero es verdad que también la actividad física, pues para que sea continuada, pues tiene que ser atractiva, es decir, que pues hay que ser un poco laxo en cuanto
a las recomendaciones, porque lo importante es pues un seguimiento continuado. Van bien, por ejemplo, a ejercicios aeróbicos, como pueda ser caminar, bicicleta, etcétera. Los ejercicios en agua pues también pueden ser muy beneficiosos o muy útiles pues cuando tenemos otro tipo de lesiones que nos dificultan más la movilidad. Por ejemplo, ejercicios que potencian la flexibilidad, el equilibrio, también pueden ser muy beneficiosos. Es verdad que en la enfermedad pues el aumento de la temperatura empeora los síntomas, entonces pues bueno, son de manera transitoria, eso no nos debe disuadir de realizar ejercicio, pero hay que tener en cuenta y hay que evitar el excesivo sobrecalentamiento. Y bien, ya para terminar, pues por supuesto, hemos hablado de fármacos, pues comentar un poco las expectativas del futuro. Bueno, ya he comentado previamente que los fármacos, sobre todo los que llamamos de alta eficacia, nos están condicionando mucho en sentido positivo la evolución. Pues, ¿qué esperamos del futuro? Pues hombre, yo creo que el futuro bastante optimista en cuanto a que esperamos pues que esa mejoría pues en la expectativa tanto de calidad de vida, de control de la discapacidad se siga manteniendo. Existen ahora mismo fármacos en desarrollo, algunos pues que seguramente saldrán próximamente, otros a lo mejor más a largo plazo, pero en cualquier caso tenemos 3 objetivos en cuanto al tratamiento. En primer lugar, controlar la inflamación, que es lo que más se relacionaba con el brote de la enfermedad. Sabemos a día de hoy que ya la inflamación la controlamos de manera bastante eficaz. Eso nos está pues favoreciendo pues que no asociemos discapacidades a discapacidad que estaba asociada a los brotes. En cualquier caso, pues va a seguir habiendo fármacos incluso mejores que los que tenemos actualmente. Por otro lado, nos gustaría detener la progresión. Este es un aspecto un poquito más complejo. La enfermedad o la inflamación que se produce en esta enfermedad, esa reacción contra el propio organismo, se da en 2 zonas diferentes, fuera del sistema nervioso central. Esa sabemos que la controlamos bastante bien y de esa manera también controlamos parte de la progresión, pero también sabemos que parte de la progresión o la parte más importante se produce dentro del sistema nervioso central y las medicinas, los fármacos, ahí les cuesta mucho más acceder a ese tipo de inflamación y por eso todavía este es el aspecto que más se nos escapa a los tratamientos actuales. Eso quiere decir pues que, por ejemplo, aquellas formas que inician ya con progresión, las primarias progresivas o incluso las que se han hecho ya secundariamente progresivas, pues los fármacos tenemos alguno ahora mismo disponible, pero son menos eficaces. Y idealmente pues nos gustaría, y también hay investigaciones para poder reparar el daño, aunque ya sabemos que es una parte muy compleja y muy difícil, pero también hay investigación al respecto. Y bueno, si mencionáramos algún tipo de fármacos, podemos hablar de los que se llaman inhibidores de la BTK. La BTK es una molécula que tiene también una función en el sistema inmune y tiene una ventaja sobre los fármacos que estamos usando hasta ahora, que cuando actuamos sobre ese componente, contra esa molécula, controlamos la acción del sistema inmune tanto dentro como fuera del sistema nervioso central, lo cual pues seguramente nos vaya a permitir controlar un poco mejor la progresión. Son fármacos que alguno pues está a punto de autorizarse y bueno, veremos a ver en cuanto a eficacia. No mejoran quizá el control de los brotes como los anti-CD20, pero son mejores para la progresión.
Y luego, pues, por supuesto, si hubiera que hablar de esa tercer mecanismo, que sería la reparación de la mielina, pues idealmente cuando una neurona, una célula del sistema nervioso que se ha dañado, que ha perdido esas conexiones, pues el objetivo sería recuperar esa mielina, lo que se llama remielinizar. Es algo que el sistema nervioso puede realizar de manera bastante limitada, pero con estos fármacos idealmente pues lo favoreceríamos. Hay fármacos ahora mismo en estudio, pero todavía no tenemos a corto plazo previsión de que se vayan a autorizar. Y habría otro tipo de tratamiento que sería el trasplante de células madre. Esto se viene haciendo de manera pues poco habitual y bueno, pues un tratamiento que puede ser eficaz, pero en casos muy seleccionados. Estamos hablando ya de un tratamiento pues con muchos riesgos, que es también muy eficaz, pero que se podría considerar pues en circunstancias muy seleccionadas. Entonces, pues bueno, por concluir un poco, decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad variable que tiene una repercusión a varios niveles, tanto individual, familiar y social. Los fármacos pues actúan reduciendo brotes y retrasando la discapacidad. La elección del tratamiento pues tiene que realizarse teniendo en cuenta pues diversos factores, como puedan ser laborales, sociales, personales, no solo de la eficacia. Estamos asistiendo a un periodo muy significativo en cuanto al control de la enfermedad con este tipo de tratamiento. La evolución está mejorando significativamente y prevemos mejoras en los próximos años. Que el manejo de los síntomas también es igualmente importante y que no incluye solamente medidas farmacológicas, también de otro tipo, y que el estilo de vida tampoco hay que desatenderlo porque nos ayuda a mejorar la calidad de vida y a prevenir la mala evolución de la enfermedad. Pues muchas gracias por atender.